Desde Montermoso, vientos y mareas. Y en este bloque vamos a conocer parte del balneario Sauce Grande. También nos acercamos hasta el Museo Histórico Municipal porque conversamos con su director sobre dos hechos náuticos muy significativos. El balneario Sauce Grande es una localidad costera que se encuentra al sudoeste de la provincia de Buenos Aires y que integra el partido de Montermoso. Por su ubicación geográfica, tiene características especiales y muy atractivas para cualquier habitante del mundo. Cuenta con un patrimonio natural manifiesto, playas anchas de suave declive, médanos enormes y prístinos, ambientes naturales libres de contaminación visible, aguas cálidas que en verano llegan a alcanzar los 24 grados de temperatura y por su ubicación geográfica pueden percibirse con los sentidos como el sol sale y se pierde en el mar hasta el nuevo día. En el sector de la desembocadura del río Sauce Grande convergen las aguas dulces con las saladas, mezclando sabores y colores en todas las gamas de azules y esmeraldas. Y en todo el trayecto serpenteante del río Sauce Grande hasta la boca misma es el paraíso de la biodiversidad. Buen día, Denise, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por recibirnos. Queríamos ahora en esta oportunidad compartir con el público partecitas de la historia de Sauce con respecto a los siniestros náuticos. Bárbaro, me parece bárbaro. Sí. Bueno, hay dos muy marcados, conocidos y que los hemos estudiado bastante. El primero se refiere al barco 1 de Mayo, que fue en febrero de 1945, y eso fue pasando Sauce, o sea, unos 1.500, 2.000 metros más allá de Sauce. Yo supongo, de acuerdo a lo que me han contado algunos, que debe ser más o menos por donde está la bajada náutica, por ahí fue, ¿no es cierto? Entre la desembocadura y la bajada náutica. De la última, o sea, de la última hoy, la última bajada que tenemos al mar, ¿no es cierto? El barco venía con 70 personas en total, tripulación y los que venían, y era un barco de carga, y bueno, por algún desperfecto en sus máquinas quedó a la deriva, digamos, y terminó en el medio de la rompiente en un día de temporal tremendo, y bueno, había que bajarse de ahí, nadie se atrevía porque el oleaje era tremendo. Hubo dos personas, una muy conocida que fue Paulo Larsen de acá de Montermoso, hermano de Leif, para que lo ubiquen, y otro, un alemán, Nile, de apellido, que tenía una casita allí frente al faro. Bueno, ellos, excelentes nadadores los dos, se metieron. Los más corajudos. Claro. Ese naufragio tuvo, la pena de perder vidas humanas, pero a la vez todo esto que me estás contando fue una movida impresionante de estas personas que tomaron el coraje de ir a salvar, pero también parte de los vecinos, ¿no? Bueno, claro. Por el alojamiento. Correcto, eso fue posterior. Primero, llegar hasta el barco para poder llevar una soga fina, se decía, para pues traer un cabo grueso hacia la costa y armar una canastilla por donde fueron sacando a todos del barco, ¿no? Y todos mojados, por supuesto. Hubo 3 marineros que se intentaron tirar del barco para salir nadando, y bueno, no supieron encontrar la manera o no sabían nadar bien. O la sudestada también. Murieron ahogados, claro. ¿No es cierto? Bueno, en cambio, las personas que se rescataron y que estaban todos húmedos y con frío y qué sé yo, bueno, entonces ahí el pueblo de Montermoso participó dándoles una mano. Primero fueron allí al convento, algunos también estuvieron en Se alojaron en el convento y también en el predio del faro. Correcto, y bueno, ropa seca, por ejemplo, sabemos de ropa seca provista por gente de Montermoso. O sea, se solidarizaron con lo que había pasado en el momento, y esto fue en febrero del 45. O sea, si bien estábamos en verano, pero igual, ¿no es cierto? La gente mojada y todo. Bueno, el barco quedó allí casi 2 meses, varado, hasta que luego vienen y lo rescatan, lo tiran de adentro con otro barco, y bueno, fue a desguace. Al año siguiente, octubre, el barco, primero había sido una goleta, era una goleta de 5 mástiles de 82 metros de eslora. La antepenúltima goleta, velero, ¿no? Correcto, claro, fue que pasó
Por el Cabo de Hornos, claro, porque el Cabo de Hornos es muy difícil de navegar, pero vamos a ver, vayamos por parte, porque si no la gente no sabe por qué fue a Cabo de Hornos. Esta goleta primero fue norteamericana y se llamó Vigilant primero. Bueno, trabajó mucho por todos lados en el mundo y después pasa a la compra en Canadá, le cambian el nombre, City of Albany, trabajó también un buen tiempo y finalmente la compra... Hicieron estampillas. Claro, hay una estampilla con alusión a City of Albany, que las tenemos acá en el museo, ¿eh? Y finalmente termina en Chile este barco. Y el primer viaje que carga, y que era un cargamento que llevaban a Grecia desde Chile, pasan por Cabo de Horno y les pegó una paliza el Cabo de Horno tremenda. Sabemos que es un lugar dificilísimo de navegar y más con barcos de vela. Ah, entonces capaz que ya venía con alguna avería de ese... Y ya venía mal el barco, pero entonces cuando pasó por el Cabo de Hornos se terminó de dañar algo y bueno, se les mojó la carga, no pudieron seguir hacia Grecia como pensaban con ese cargamento, terminan en Montevideo. Descargaron lo que iba, que estaba húmedo, se ve que lo han tenido que vender y muy barato, y lo arreglaron un poco al barco y vuelve para Bahía porque lo esperaba un cargamento de trigo. Pero vino vacío el barco. Desde Montevideo hasta Bahía, vacío. Un barco de vela de 5 mástiles, vacío, escora mucho, o sea, el viento lo inclina, digamos, ¿no es cierto? Sí. Mucho. Evidentemente, algo pasó con esa inclinación en las salas abajo de comunicaciones donde se produjo un cortocircuito y empezó un incendio más o menos a la altura del Quequén. Se empieza a prender fuego el barco, intentan parar el incendio pero no pudieron. Así que cuando llegaron acá a la zona de Montehermoso, esto estamos hablando de octubre, ¿no es cierto? Lo anclaron a unos 10 kilómetros adentro y lo dejaron quemar. Vinieron a retirar todo el personal que iba en el barco, la tripulación, y el barco anclado, seguramente estaba asegurado, por supuesto, lo dejaron quemar. Qué curioso y qué tristeza, porque en el medio del agua que algo se prenda fuego y no podía hacer nada. Claro. Y bueno, algunos de acá de Montehermoso que miraban de noche, estuvo 3 días ardiendo. Despacito en el horizonte se veían los 5 mástiles ardiendo, hasta que bueno, se fue cayendo de pedazos, y esos pedazos fueron los que llegaron a la costa, y por eso frente a Sauce Grande, seguramente favorecido por las corrientes en ese momento, hubo muchos pedazos del barco desparramados en la costa. El primero, ahí antes de llegar a la curva del Gavi, ya había un pedazo grande, un pedazo de proa, que yo lo recuerdo de chico porque haberlo visto, un gran pedazo. Y más adelante otro también, que era un pedazo de la quilla dado vuelta del barco, pero de eso no queda nada. O sea, evidentemente era una madera muy buena y muchos fueron de a poquito llevándose de esa madera. Hoy queda solamente Reciclaron los recicladores. Claro, correcto. Hoy quedan solamente 1 o 2 pedazos solamente sobre la playa, ¿no es cierto? Y que estaría muy bueno que fueran de alguna manera señalizados, ¿no es cierto?, para saber que esto ocurrió y ocurrió acá, frente a estas costas.